Muy buenas variantes del multiverso, bueno, bienvenidos una vez más a mi canal. Aquí estoy de nuevo y bueno, antes de que se termine el año, este vídeo se va a tratar de una recopilación de mis favoritos, mis menos favoritos, las sorpresas, las menos sorpresas de este año 2023. Así que bueno, yo creo que sin más dilación vamos a empezar, así que bienvenidos al multiverso de Sisi. Vamos a empezar por la parte negativa de este vídeo, que van a ser las películas que no me terminaron de convencer. Que no solo son de este año, sino son películas que he descubierto de otros años. No van por orden, voy a ir diciendo a medida que, de hecho lo tengo apuntado, a medida que lo he ido apuntando. La primera es una película que es bastante extraña, ¿vale? Es una de las películas que me dio por ver en Twitch con todos ustedes, con los que se unieron. Se titula Langosta. Sí es verdad que este tipo de cine igual mucha otra gente lo aprecia, pero realmente a mí no terminó de gustarme. Siento que no me contó mucho, si es verdad que es como una especie de crítica a la sociedad y demás. Es una película que es un poquito olvidable para mí porque no me marcó. Si es verdad que es un tipo de cine un poquito extraño, un poquito difícil de entrar en la historia. Me recordó mucho, no por el tipo de historia, sino por el tipo de película, a la película de Enemy, protagonizada por Jake Gyllenhaal, que es otra película rarísima que la vi y dije, no sé qué cojones acabo de ver. Yo creo que igual es que no la entendí, que igual es cosa mía que no entiendo las películas y demás, pero esa es una de las películas de este 2023 que no me terminó de convencer. La siguiente es una película titulada Maravilloso Desastre, que es una adaptación de un libro. La verdad es que esa película la vi porque mi hermana ha leído el libro y nos dio por ver la película, que ya estaba en Prime. Es de esas películas comedias románticas que son una chorrada y que son unas películas que tú dices, no entiendo el desarrollo, no sé cómo han pasado de esto a esto sin razón ninguna. Me parece un romance que es bastante absurdo. O sea, hicimos la coña de antes de ver la película empezar a beber algo de alcohol para que la película entrara mejor. Ustedes imagínense. Pero bueno, sí es verdad que igual me puse a verla con ya un prejuicio malo de la película porque habían tenido malas críticas, mala adaptación y demás. Y además a mi hermana al lado que había leído el libro, tenía el libro en la mano en plan, esto no está pasando, esto no es así, esto no tal. Entonces claro, entre que supuestamente es una mala adaptación y la película en sí pues me parece que está bastante mediocre. Es una de las películas de 2023 que no me convenció para nada. La tercera película que no me convenció y que fui con ganas, porque la verdad es que a mí me encanta la protagonista, se titula Sin malos rollos, que es protagonizada por Jennifer Lawrence. La verdad es que iba sin expectativas porque se veía por el tráiler que iba a ser una película así como una comedia romántica, pero tirando medio absurdo, ¿no? Y simpática. No me reí a carcajadas en ningún momento. Es decir, de repente a lo mejor hay alguna escena que yo digo, qué gracioso, pero no me río. Yo quería divertirme con ella, la verdad es que no me divertí demasiado, de las expectativas las tenía un poquito altas en ese sentido. Tiene algo la película que la verdad es que salvo Jennifer Lawrence, que me encanta, o sea, me parece una actriz cojonuda, tanto en el campo actoral como persona, me parece una persona súper divertida. Salvo Jennifer Lawrence, la película me parece un poquito vacía, si es verdad que tiene sus cosillas, se quedó un poquito en nada para mí, la verdad es que fue un poquito de decepción. Bueno, otra de las películas que vi este año es Nope. Yo fui con la idea de que me fuera a gustar, porque a mí las películas medio extrañas o que te hagan explotar la cabeza, que te hagan pensar, a mí me flipa. Todo lo que sea un thriller psicológico, la verdad es que me encanta. Pero esta película en concreto, a lo mejor, no es que me haya decepcionado, pero sí es verdad que es el tipo de película que al final me dejó fría. Sí es verdad que el principio de la película me impactó bastante, luego al final se me desinfló. Me parece un poquito de decepción, pero bueno, la película no está mal planteada, Ya les digo que es problema mío por no entenderla o yo qué sé. Me da pena porque es el tipo de película que me hubiera encantado, pero no fue así. Ya la última de la lista, puedo decir que es una película con la que me entretuve y se trata de Los Caballeros del Zodíaco, que está protagonizada por Mackenzie. Es una película que la verdad es que tiene su toque de fantasía, de acción, es entretenida, tiene sus toques de humor. Realmente no me parece una película mala del todo. Yo porque fui con bajas expectativas. Yo Los Caballeros del Zodíaco no he visto nada. Entonces claro, yo fui con las expectativas normales de ver a mi Mackenzie haciendo su papel de Caballero del Zodíaco y poco más. Igual le faltan algunos elementos para que termine de ser épica, para que termine de contarnos algo importante. A mí la película me entretuvo, pero hasta ahí. La incluí en esta lista porque la verdad es que ni me encantó ni me sorprendió, es como que se quedó ahí a medias. Creo que hasta aquí la pequeña lista de las películas que no me terminaron de convencer, así que ahora voy a continuar con las series
que no me terminaron de convencer. Que en este caso voy a poner solo 2 porque realmente yo creo que las demás pues me lo he pasado bien o llegan a mis favoritas. La primera es la 6ª temporada de Black Mirror. Ya desde la 5ª temporada pues es verdad que el nivel ha bajado un poquito, excepto algún que otro capítulo que me ha parecido bastante interesante y bastante turbio, porque a mí de lo que me gusta de Black Mirror es que te deje con el mal cuerpo, que te deje con el cuerpo de choqueado, básicamente, impactado. Si te pones a pensar, hay muchas cosas que podrían ser real y es lo que asusta, es lo que me encanta de Black Mirror. Pero sí es verdad que la 6ª temporada, salvo un capítulo que me gustó bastante, la 6ª temporada me parece que tiene un nivel un poquito bajito. Ya de resto fue como capítulos que sí es verdad que son un poquito what the fuck, en plan, ¿qué cojones es esto? Entretienen y demás, pero no son capítulos memorables, por ejemplo. Y por eso la pongo en esta categoría. Y ya luego la otra serie es un drama coreano, es un romance, un drama romántico, con sus toques de comedia, pero es más drama que otra cosa. Y realmente me parece una serie que falla muchísimo a la hora de desarrollo de personajes. Sobre todo la protagonista, que es que no la soporto. O sea, no la soporto. Entonces, claro, ya con eso yo ya... Me pierdes. La serie se llama Love Alarm, tiene 2 temporadas y sí es verdad que la primera temporada pues yo decía, bueno, esto puede estar interesante y por ese lado la verdad es que me gustó la idea de lo que iba a ser la serie, pero el desarrollo de los personajes al final, algo que al final me sacó y yo decía, ¿qué cojones están haciendo? Que me decepcionó en algunos aspectos y al final se me desinfló totalmente la serie. Hasta aquí las series que no terminaron de convencerme y las películas también, así que vamos allá con mis favoritos de este año, las películas y las series. Voy a comenzar con las series que me sorprendieron de este año y con las películas que me sorprendieron este año. Y ya luego al final dejo las películas favoritas. Empezamos con las sorpresas en series, que la primera de la que quiero hablar es One Piece. Realmente no voy a hablar mucho porque ya tengo un vídeo opinión de la primera temporada de One Piece. One Piece me sorprendió muy para bien. Yo soy una persona que no conoce el manga, no conoce el anime y me puse con la serie por curiosidad. Porque a mí el rollo aventura, rollo fantasía y demás pues me gusta muchísimo. Pues la verdad es que es una serie que me parece bastante guay, bastante entretenida, muy aventurera, las relaciones de amistad y demás, la verdad es que me gustó bastante. Y tengo muchas ganas de ver la 2ª temporada, entonces tenía que incluir sí o sí One Piece en las series que más me sorprendieron de este año. La segunda serie que me sorprendió este año, que realmente es una 2ª temporada, es Alice in Borderland. Sí es verdad que al principio cuando empecé a verla dije, creo que está perdiendo un poco el nivel de la primera temporada, es como que la primera temporada me impactó un poquito más, pero sí es verdad que tirando al final dije, Dios mío, o sea... Me encanta, me parece una serie Battle Royale bastante bueno, bastante guapa la serie, te engancha porque el nivel de tensión es tanto que tú dices necesito saber más. La relación entre los protagonistas, la verdad, las relaciones entre los protagonistas, hay algunas muy curiosas, muy interesantes, se desarrolla bastante bien y ya les digo que me gustó mucho. Bueno, ya luego es inevitable incluir la de Loki porque la verdad es que me sorprendió para bien. Quienes me conozcan saben que a mí la primera temporada de Loki pues no me gustó mucho. Sí es verdad que al ver la 2ª temporada pues entendí un poco su evolución. La 2ª temporada la verdad es que dio un vuelco totalmente y el final me parece uno de los mejores finales de series Marvel Studios. Me pareció espectacular. Y yo necesito ver más de Loki, por favor. O sea, es que Loki me parece un personajazo y lo que hicieron con la 2ª temporada es espectacular. Las otras 2 que me quedan son The Last of Us y The Bear. The Last of Us es la primera temporada y yo la verdad es que fui un poquito reacia porque, bueno, como ya he comentado, el rollo de zombies y demás, pues la verdad es que no me gusta mucho. En este caso me habían comentado que no son zombies como tal, sino infectados. Me sorprendió muchísimo porque, aparte de que está Pedro Pascal, porque Pedro Pascal me parece un actorazo y lo amo con todo mi corazón, me pareció una serie bastante interesante porque es el tema ese de apocalíptico, el cómo se organizan las sociedades, el cómo toman esas decisiones duras para salvar a la mayoría de la humanidad, la relación de los protagonistas, de Joel y Ellie creo que se llamaba. Parece una serie que yo personalmente, siendo como soy, no la hubiera visto, pero como estaba Pedro Pascal y había gente que me convenció a verla, pues la verdad es que lo agradezco porque me entretuvo muchísimo y me pareció bastante interesante. The Bear es la 2ª temporada y yo creo que mantuvo bastante bien el nivel de la primera y es que me parece alucinante, sobre todo las actuaciones del casting, o sea, todo el reparto me parece brillante, o sea, lo hacen increíble. El nivel de tensión, de ansiedad que se vive en esa cocina, no solo en esa cocina, sino en un capítulo en concreto, en una casa familiar,
Me parece espectacular. El desarrollo de ciertos personajes me parece, la verdad, es que una serie cojonuda. Una de las mejores series del año, yo creo. Vamos con las películas. La primera de la que voy a hablar es Dragones y mazmorras. No vuelvo a repetir que es una película de la que se basa de un juego que yo no tengo ni idea de ese juego. Pero la verdad es que fui a verla porque a mí el rollo aventura, fantasía y demás, pues como comentaba antes, me gusta bastante. Si hay unos cascabeles, ¿es esto? Pues una película que la verdad es que me sorprendió para bien porque me lo pasé súper bien, me reí un montón, hay personajes que me gustan muchísimo, hay ciertas escenas que me parecen súper guapas, el rollo de acción y demás. Me parece que es una película que da no solo para una trilogía sino para una saga. Es una película que fui con las expectativas normales, después de haber visto el tráiler y demás, dije pues esto puede estar entretenido, y me sorprendió muy para bien porque la verdad es que entre ellos se nota también la química, que eso es muy importante. Parece una película muy chula. Las dos siguientes son películas coreanas, yo tengo que incluir el coreano en todas partes, perdonen. La primera es Una chica del siglo XX, que es una película de Netflix. Esta me sorprendió muy para bien por el final, porque es un final inesperado, que no les quiero hablar mucho para que ustedes mismos se sorprendan. Igual no es una película para todo el mundo porque al final es como un romance adolescente en el que al final se desarrolla cierta cosa. Bueno, es un romance adolescente, tiene sus toques de comedia y demás, pero me parece súper bonita. Me parece súper bonita. Es verdad que el final es inesperado, no les voy a decir qué fue lo que causó en mí porque si no les desvelaría un poquito cómo es el final. Es una de esas películas que a mí me encantan. Tiene su romance, que es lo que me gusta a mí. La verdad es que la película está muy bien. Luego la otra película coreana es Train to Busan, que Bueno, vuelvo a repetir, el tema de zombies y eso pues no me llama la atención. pero me convenció gente para verla porque les parecía muy buena, una de las mejores películas de zombies y demás. Dije, pues vamos a darle un tiento. Y nada, la verdad es que la película, el nivel de tensión, los zombies que son espectaculares, cómo se desarrolla el tema de la sociedad en un mismo tren, el cómo se reparten los papeles, el cómo se dividen, me parece increíble, sobre todo el nivel de tensión, ya les digo, no puedes apartar la mirada en ningún momento. Y ya luego el final me parece súper duro, súper triste. Por mi parte puedo decir también que es una de las mejores películas de zombies, no he visto mucho, evidentemente, pero la verdad es que está muy muy guay. Me olvidó decir que voy a comentar otra película coreana que se llama The Child o The Child, no sé cómo se pronuncia, protagonizada por uno de mis actores favoritos coreanos. Esta la vi en el cine porque la trajeron a un festival aquí en Tenerife y pude verla en coreano con subtítulos. Me sorprendió mucho sobre todo porque es de un género que yo no suelo ver, que es el género de acción, pero claro, sí es verdad que al estar mi actor favorito pues evidentemente yo tengo que prestar atención. Pero me pareció una película muy buena porque la verdad es que el desenlace es muy así como wow, qué pasada, básicamente. O sea, es una película que me sorprendió muy para bien, mucha tensión, mucha acción y un poquito de sangre también, es como muy bruta. La historia sobre todo, el protagonista sí es verdad que el actor no me gustó mucho, pero mi favorito pues lo hizo espectacular, que por lo que tengo entendido se ha ganado varios premios con esta película. Muy guay en todos los sentidos. Y a las dos últimas de las que voy a hablar de mis sorpresas de 2023, Past Lives, que esa es una película americana pero está protagonizada por dos actores coreanos, que me parece una historia preciosa y agridulce a la vez, como muy triste, muy real, muy realista, y es lo que me gusta de la película. O sea, a mí las películas que sean romance fácil me gustan, porque a mí todo lo que sea romance me encanta, si lo haces bien. Pero a mí las películas románticas, drama romántico que sea realista, es que ya me tienes. Es una película de un romance, es muy realista. Es que no les quiero hablar mucho de la película porque es de esas películas que tienes que ponerte a verla. Básicamente trata de dos amigos que se conocen desde muy pequeños y uno de ellos se separa porque se va a Estados Unidos. Entonces, claro, luego retoman el contacto, se ponen a hablar por Skype. Los diálogos de esta película me parecen espectaculares y brillantes. O sea, esta película es una de las sorpresas de este año porque me llegó muy a la patata y está muy guay. Y bueno, ya la última película es Misterio en Venecia. De las dos anteriores, la única que me gustó mucho es la de Asesinato en el Orient Express. Luego la de Muerte en el Nilo no me gustó mucho, es como un nivel un poquito más bajo. Y luego llegó Misterio en Venecia, que la verdad es que me sorprendió muchísimo porque el estilo y el género es muy distinto, es como si estuviera desarrollada una película de terror. Me dio la sensación de que es el género de terror pero llevado así como a como era antes. Entonces me gustó muchísimo porque está enfocado un poco también como si fuera una obra de teatro. Me sorprendió muy para bien, me mantuvo expectante, tiene esa tensión del terror que sientes.
Luego el desenlace, la verdad es que no te lo esperas. El protagonista me gusta, o sea, lo hace súper bien como las otras dos películas. Esta película la vi en el cine, salí muy contenta. Bueno, y ahora ya acabamos el vídeo con mis favoritos de 2023, tanto en películas como en series. Las películas no les voy a hablar mucho porque ya he hablado de ellas en el canal. La primera es de Marvels, evidentemente tenía que decir de Marvels porque está mi Capitana Marvel, mi Kamala Khan, mi Mónica Rambeau, las tres juntas que tienen una química brutal en esta película. Es una película que evidentemente no la vas a poner como las mejores de Marvel porque hay muchas que están con un nivel muy alto, pero es una película con la que te lo pasas bien, te diviertes. Hay unas escenas de acción muy guapas. La química entre ellas tres es lo mejor de la película. Capitana Marvel es muy importante para mí y es muy buena película. Y luego la segunda es Barbie, que ya saben que Barbie para mí la verdad es que significó mucho porque trata los temas de la sociedad, del feminismo, el papel de la mujer en la sociedad. La película es que tiene muchos temas a tratar interesantes y es una película muy necesaria. Yo sé que igual hay mucha gente a la que no le convenció, no pasa nada, pero me parece una película increíble, me encanta cómo la hicieron. Ya luego pues seguimos con Marvel, que es Spider-Man Across the Spider-Verse, que me parece un peliculón. O sea, como la tercera película sea tan buena como las dos primeras, les prometo que va a ser mi trilogía favorita de Spider-Man. Y eso que yo soy una fan incondicional del Spider-Man de Tobey Maguire. Me parece una trilogía redonda porque es que incluso Spider-Man 3 me encanta, pero es que me está gustando tanto el desarrollo que está teniendo Miles Morales, otros personajes, el tema del multiverso y la animación y todo, y la música, y no sé, es que es un conjunto de todo que me parece impresionante. Me parece un peliculón de los buenos. Ya luego no me podía olvidar de Oppenheimer porque la verdad es que me parece que a nivel cinematográfico es un peliculón. Es larga, es densa, me flipa. O sea, me flipan las actuaciones, me flipa la fotografía, me flipan los momentos de tensión, de terror, me flipa la música, o sea, todo. Y luego por último pues tenemos Guardianes de la Galaxia volumen 3, que la verdad es que me parece una película súper guay. Trata un tema bastante duro. Yo la verdad es que sufrí bastante con el tema de Rocket. Me parece guapísima, tiene un final precioso. Son una familia, los Guardianes de la Galaxia, los echaremos mucho de menos. Es una película que no tenía que faltar en mi lista porque es una de mis favoritas del año, y es que Marvel hace todo conmigo y yo no le puedo decir que no. Así que bueno, ya terminamos el vídeo con mis series favoritas, que realmente me voy a repetir porque ya las he nombrado en el vídeo de los K-dramas, pero bueno, mis series favoritas de este año son El amor es como el cha-cha-cha, que es mi serie coreana favorita, y ya luego mi segunda serie favorita del año es La buena mala madre, que esa es de este año y es la serie del año para mí. O sea, La buena mala madre es buenísima, pero buenísima, y ya hablé de ella también en el vídeo de dramas coreanos. Y mi tercera serie favorita del año es otro drama coreano. Lo siento, este año he visto solamente dramas coreanos. Excepto lo que he comentado de las series que me han sorprendido, pues dramas coreanos en general. Mi tercera serie favorita es Twinkling Watermelon, que de esa hablé en mi anterior vídeo. Espectacular esta serie, es mi segunda serie favorita del año porque es de este año también, y es que es preciosa, es bonita, que no le saco nada negativo. Igual el final, que me parece un poquito apresurado, pero eso es algo que suelen hacer en las series coreanas, como que a veces apresuran un poco el final, y eso a lo mejor es algo que me molesta un poco, pero es que no me estropea la serie, porque es que la serie es espectacular. Vamos a terminar el vídeo aquí. Estos son básicamente mis favoritos y mis menos favoritos de este año 2023. En general lo he disfrutado muchísimo. Uno de mis propósitos es ver mucho más cine en 2024, muchas más series que no solo sean dramas coreanos. He disfrutado mucho de este año, nos han dado cosas maravillosas. El cine es una de las cosas más importantes que tenemos en la vida en general, es cultura, es arte. Yo les recomiendo encarecidamente que vayan al cine a ver las películas porque la experiencia es única. Yo sé que en casa, estando calentitos, es lo más cómodo, pero el cine es un lugar mágico y es espectacular ver ese arte en la pantalla grande. Hasta aquí hemos llegado, espero que les haya gustado este pequeño vídeo de mis favoritos. Nos vemos el año que viene con más cine, más K-dramas, más series, más friquismo y más fanatismo y más de todo. Y lo dicho, lo de siempre, si les ha gustado este vídeo le pueden dar un like, si les ha gustado mucho pueden compartir, y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Feliz año!